Bueno, aquí estamos con la concejal del Frente para la Victoria, Guillermina Guastavino, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, dio la casualidad de la fecha, ¿no? 6 años del fallecimiento de Néstor, a quien conociste, ¿no? ¿De qué manera, Sí. hasta qué punto lo conociste? Contanos. Tuve la oportunidad de estar alguna que otra vez con él, dado la relación de amistad que existía entre Néstor y mi papá. La primera vez que estuve fue en Olivos, por el 2006 más o menos, o 2007, no recuerdo exactamente. Que, bueno, papá armó una reunión con varios dirigentes de acá de la ciudad y compañeros. Fue muy movilizante porque y hace poquito, recién en realidad estaba viendo las fotos de varios compañeros que recordaban en sus redes sociales ese momento. La verdad que fue muy lindo. Ahí Néstor fue la primera vez que lo vi, para mí era... Nada, sabía mucho de él, pero por cuentos de papá, pero verlo y fue una experiencia que no me olvido más. ¿Pudiste conversar con él un ratito? No, en ese momento fue más que nada, papá me presentó como su hija, entonces bueno, hacerme chistes sobre papá y demás, una persona muy graciosa, de muy buen humor siempre. Y era una reunión grande que justamente nos empezó a contar el conflicto que recién iniciaba con Clarín. Así que bueno, fue todo, escucharlo de su boca, cómo iniciaba todo ese proceso, la verdad que es algo que recuerdo muy contenta también, porque la verdad que tener esa posibilidad fue mucha suerte, la verdad. ¿Y vos ahí en ese momento de qué manera estabas vinculada a la política? ¿Qué era lo que yo recién estaba viviendo en Buenos Aires, fui de colada, digamos, porque estaba estudiando en Buenos Aires y bueno, papá me cuenta esta posibilidad, le pedí por favor que me llevara, que bueno, vamos a ver, qué sé yo, hasta el último momento, pero finalmente me colé, digamos, y estuve en esa reunión. Pero yo llevaba 2 años en Buenos Aires, estaba estudiando Derecho, iba en mi segundo año de carrera. Pero recién, si bien siempre estuve vinculada a la política por una cuestión familiar, recién ahí empezaba yo a tomar la decisión personal y particular de encontrar en la política una manera de hacer del mundo algo más lindo, digamos. ¿Y en esta decisión que tomaste tuvo que ver Néstor Kirchner o más tus papás? No, a ver, la militancia política de mis viejos y de mis tíos también siempre me marcaron como una cuestión que era muy presente en mi familia, la cuestión política, la cuestión histórica que tenía que ver con la dictadura y demás, que siempre se vivió con mucho dolor en mi casa. Y bueno, si bien siempre estuve vinculada a la política, indefectiblemente mi decisión de volcarme a la militancia de manera más activa se da con Néstor y Cristina, sin lugar a dudas. Yo creo que Néstor y Cristina nos parieron, por decirlo de alguna manera, a esta generación de la que me siento parte. Nos parieron en una manera de hacer política que no conocíamos. En lo particular, yo es recién con Néstor y Cristina que siento la política, veo concretada la manera de hacer política de la que me hablaban mis viejos, digamos. Yo hasta ese momento eran sus dichos, de sus cuentos de una militancia organizada, solidaria, de pensar en el otro, de estar con las patas en el barro, como se dice, que eran cuentos de militancia que tenían mis viejos, pero la realidad es que uno por la edad que tengo, lo empiezo a ver concretizado recién con Néstor y Cristina. Entre medio en los 90 uno nos vio eso, digamos. Mencionaste al principio las redes sociales y hoy la manera, el hashtag, ¿cómo se dice? Era Néstor Vive. Y te pregunto, ya que tuviste la posibilidad de conocerlo de boca de tu papá, como sea, pero de estar atenta a su manera de hacer política, realmente, ¿en qué dirigentes Néstor vive? ¿De qué manera vive Néstor hoy? Yo, bueno, no sé si soy yo quien pueda decir semejante cosa, ¿no? Pero yo creo que Néstor vive sin lugar a dudas en los jóvenes que nos volcamos a la política, no tengo ninguna duda, que vive en toda esa generación que hoy empieza a caminar
más sola por ahí, empezar a ver cómo empezamos a continuar el camino, ¿no? Que un camino que creo yo que ya viene trazado. No tengo dudas que Néstor vive ahí, no tengo dudas que viven un montón de políticas de Estado que se convirtieron en derechos que hoy son inclaudicables, como la asignación universal por hijo. Bueno, podría nombrar miles, pero no tengo dudas que Néstor vive en todas esas cosas. ¿Y hay dirigentes que siguen su línea? Sí, yo creo que sí. Sí. Absolutamente. Como siempre dentro del peronismo por ahí se da diferentes interpretaciones, a veces interpretaciones que se descontextualizan y entonces pierden sentido en mi criterio. Yo creo que Néstor nos enseñó a hacer política de una manera que era... A ver, Néstor cuando pretende ser presidente no lo conocía nadie. De hecho, yo no me olvido más la primera vez que papá lo invitó a venir a un acto, el primer acto que se hizo en Racing. Éramos muy pocos y los compañeros lo miraban a papá como diciendo, con ¿no? ¿A quién trajiste? Claro. Atrás de él nos vamos, ¿para qué? Es obvio que va a perder. Bueno, ahí empezó a construirse. Néstor llega a Entre Ríos, recorre Entre Ríos, yo no me olvido más, lo recorre con mi papá y con otros compañeros que siempre cuentan, es muy divertida la anécdota. Néstor era muy alto, muy largo, no entraba en el auto, nosotros teníamos un Palio blanco chiquito. Bueno, Néstor recorrió la provincia en ese auto y la realidad es que yo creo que Néstor hizo, volviendo a la pregunta, ¿no? Porque me fui un poco por las ramas, Néstor nos demostró que existía una manera de hacer política que era a través del consenso, no tenía otra manera de hacerlo, digamos. Él supo que para llegar a gobernar, para poder llegar al poder y de esa manera cambiar la realidad de los argentinos, necesitaba un poquito de todos. Por eso en su momento se hablaba de la transversalidad, porque se sumaban compañeros de todos los espacios, de sectores que estaban todos separados. Néstor logró unirlos y eso se dio a través del diálogo, de la discusión política, del respetar los orígenes de cada uno de esos espacios. Néstor logró lo que nadie había logrado antes, que era que todo el campo popular se pusiera de acuerdo en objetivos, en lugares a donde debía llegar el país, digamos. Creo que Néstor logró eso y creo que hay compañeros y dirigentes actuales en los cuales ese Néstor vive. Cuando hablabas de la unión, justamente pensaba, ¿no?, que no es la característica actual del peronismo, ¿no? Hablando ya de la provincia de Entre Ríos o de acá del departamento de Gualeguaychú, están desunidos. ¿A qué le atribuís esto, digamos? Esto que armó Néstor y que sin embargo ahora sí, no se estaría viendo. La verdad es que lo pienso a diario, sinceramente, a qué se debe esa desunión. Yo creo que el haber perdido las elecciones nos puso en un lugar a los peronistas de crisis concreta. Nadie puede negar que estamos para dentro del partido en una crisis no solo de liderazgo, ¿no? Hoy por hoy no es fácil para muchos de los peronistas poder determinar quién nos conduce, digamos. Yo no tengo dudas que Cristina hubiese sido una excelente conductora, pero la realidad es que hay compañeros que la siguen pregonando como nuestra conductora, pero uno la escucha hablar a Cristina y dice, yo soy una compañera más, no me pongan en ese lugar. Y de hecho ella no asume ese rol, entonces estamos como en un lugar bastante difícil. En lo particular creo que toda crisis da la oportunidad de repensarnos, de sacar algo bueno. Yo no tengo dudas que apelo a la bondad y de los compañeros para que todos tengamos la capacidad de hacer las críticas que haya que hacer y bueno, encontrar un camino. Es necesario que los peronistas logremos una alternativa de nuevo. ¿Máximo no sería ese conductor? Sí, yo creo que podría ser. No sé si hoy por hoy actualmente se lo plantea de esa manera él como persona, ¿no? Creo que conduce una organización muy importante, pero por ahora estamos como en ese momento que te digo de como, bueno, viendo quién surge, digamos. ¿Y en la provincia quién sería ese líder?
que represente al peronismo o no lo hay? Y yo creo que hoy ese rol lo cumple necesariamente el gobernador, no tengo ninguna duda. Que a nivel provincial es el gobernador el que hoy unifica a los peronistas, digamos. Más allá de que tampoco podemos negar que existen a nivel provincial debates internos también importantes, pero hoy por hoy creo que es indiscutible el rol del gobernador en cuanto a la conducción del partido a nivel provincial. Bueno, inevitablemente te tengo que preguntar en el plano local, departamental, ¿te sentís representada por el rol de presidente del partido, del intendente Martín Piallo? Bueno, la realidad es que es un lugar difícil el que me toca a mí, porque por un lado soy concejal del Frente para la Victoria y pertenezco a un bloque, al bloque oficialista ni más ni menos, pero sí debo decir que a nivel partidario la conducción del intendente Martín Piallo no me representa en su totalidad. Tengo mis diferencias, por suerte he tenido posibilidad de hablarlas con él en alguna que otra oportunidad. Siempre desde el respeto nos hemos escuchado, no coincidimos en un montón de cosas, pero bueno, será cuestión de seguir dialogando. Por ahí lo que falta justamente, creo yo, es ese ámbito, digamos, donde se puedan dar los debates, las discusiones políticas, porque no es cierto que el partido sea un partido abierto a que se sume cualquier compañero, a que cualquier compañero pueda plantear sus diferencias. No es cierto que eso sea así hoy por hoy, pero bueno, quizás más adelante se vaya dando. Yo apuesto a que el intendente va a saber darse cuenta que hay un montón de compañeros que están deseosos de integrar el partido, de formar parte de eso, y que por algunas cuestiones que el intendente sabe muy bien cuáles son, no se suman, no se sienten parte, digamos. Dentro del Consejo Deliberante, ¿sos la única en esta posición? Sí. Sí, dentro de, claro, sí, por supuesto, de tu bloque. Sí, sí. Y por fuera del Consejo hay quienes están también de acuerdo con tu postura, con lo que planteas. El jueves pasado vino acá Jorge Rocco, por ejemplo, sin ir más lejos. De alguna manera dio a entender que Piallo no estaba gobernando bajo los preceptos del peronismo, digamos, que no era el estilo de esto de buscar la unión lo que estaba llevando a cabo. ¿Coincidís con él? Bueno, yo no... Lo que sí creo necesario y es justo diferenciar, que yo no tengo ningún lugar a dudas, no soy yo además quien deba decir que Martín Piallo no es peronista, o si lo es, no tengo ninguna duda de que lo es y que su gobierno es un gobierno peronista. Ahora, en la manera de conducir el partido y en la toma de algunas decisiones, sí coincido con Rocco en que no ha sido muy abierto a sumar a aquellos espacios que en su momento no fueron quienes hicieron la campaña para que él fuera intendente, pero que sí, una vez que unificada la interna aquella que tanto problemas nos trajo, una vez que se tomó la decisión, que la conducción del partido de ese momento tomó la decisión de que debía ser nuestro candidato Martín Piallo, bueno, un montón de sectores que aceptaron esa decisión y se pusieron a trabajar, de eso se trata también, y creo sinceramente que Martín no ha tenido la capacidad de sumar de manera efectiva y concreta a esos compañeros. Bueno, Guillermina, pasemos a tu labor en el Consejo Deliberante. Contanos por dónde pasan tus inquietudes o si te parece de este proyecto que has elaborado y que te han acompañado, de este Consejo Intersectorial de Salud. Exactamente. Contanos de qué se trata. Bueno, en realidad cuando asumo como concejal allá por el 10 de diciembre del año pasado, empezamos a organizar las comisiones. El Consejo se divide en su trabajo en comisiones, y a mí fui designada como presidenta de la Comisión de Salud y Preservación del Medio Ambiente. A partir de ahí empiezo necesariamente a involucrarme en las dos cuestiones, en lo que hacía la salud y el ambiente. Y a su vez se empezó a dar de forma paralela que muchas personas, diferentes sectores de la sociedad se acercaban al Consejo a plantear cuestiones que tenían que ver con la salud. Tal el caso de la situación de Lagos en su momento, la problemática de
de la prohibición del plus y las prepagas, bueno, un montón de situaciones. Se me viene también a la cabeza una señora que se llama Cecilia Lucardi, que viene trabajando hace mucho tiempo luchando por las guardias pediátricas en las instituciones privadas de salud. Todas cuestiones que el Consejo, que tiene como herramienta principal la ordenanza, no podía abordar desde una ordenanza, o no podía dar respuesta desde una ordenanza. Entonces, a partir de ahí empecé a indagar, investigar y involucrarme en la cuestión de la salud de la ciudad, que obviamente desconocía por una cuestión de que soy abogada, no médica. Así fue que empecé a tener reuniones con el doctor Hugo Borla, que es el director del Hospital Centenario, para involucrarme en la cuestión, en el funcionamiento del hospital. A veces uno escucha quejas del hospital y entonces saber a qué se debían. Bueno, a partir de esas reuniones que tuve con el doctor Hugo Borla, empieza a surgir este proyecto de salud, que consideramos con el doctor que hacía falta un espacio donde se vieran representados todos los subsectores de la salud, el público, el privado, las obras sociales, las sociedades las asociaciones intermedias, los partidos políticos, bueno, donde poder empezar a plantear la salud, el estado concreto y real de la salud local, que está claro, está a la vista que tenemos falencias a resolver, y ver, bueno, a partir de hacer un diagnóstico, ver para qué lado empezábamos a caminar y a resolverlo. A mí se me ocurre crear este Consejo Intersectorial de Salud, que lo que busca justamente es eso, el poder hacer un ámbito donde confluyan todas esas voluntades que hacen al servicio de salud para mejorarlo, que me parece que no hay dudas que es una demanda de la sociedad constante y continua, el mejoramiento de la salud. Porque en este indagar empecé a tomar conciencia de que existe una falta total de coordinación entre lo público y lo privado, que de última sería lo menos grave de la situación, pero lo que sí es, siendo concejal y siendo parte de un gobierno municipal, lo que realmente me preocupaba sobremanera es que existe una descoordinación absoluta entre lo municipal y lo provincial. Que esto, más allá de las complicaciones económicas que puede llegar a traer, en cuanto a que ante una misma situación por ahí se activan los dos sistemas generando un gasto extra tanto a la provincia como al municipio, esto se traduce en un servicio de salud precario, por decirlo de alguna manera. Un servicio de salud, está el ciudadano merced a esa falta de coordinación, ¿no? Que me parece fundamental, que a través de este Consejo Intersectorial, como mínimo, empezar a ver de qué manera logramos coordinar esos ámbitos que hoy están descoordinados. Es un ejemplo claro, por ejemplo, se da en el Hospitalito Baggio, que es un centro de salud provincial, se encuentra a escasos metros de un centro de salud municipal como es el de Villa María, que trabaja en un mismo territorio, claro, una misma problemática, pero que no coordinan. Pero por separado. Por separado. Malgastando recursos, malgastando personal, malgastando... Y bueno, y en el medio el ciudadano que queda a merced a esa falta de coordinación. ¿Y hasta qué punto este consejo podría dar soluciones a algunos de los problemas que mencionabas? Por ejemplo, lo de la guardia pediátrica. ¿Qué injerencia puede llegar a tener como para poder resolver ese tipo de cosas? Lo que con el doctor Hugo Borla hablábamos era que era necesario fijarle a ese consejo intersectorial objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, ¿no? Cortísimo, digamos, sería sentar las partes y que empiecen a coordinar, ¿no? Y por ahí de mediano y largo plazo, bueno, empezar a darle a buscar soluciones a estas cuestiones que por ahí son más complejas. Por ejemplo, cuando yo empiezo a investigar el por qué los privados no tienen guardias pediátricas, lo primero que te surge, la primera respuesta que encuentro es que, bueno, en realidad no es rentable tener guardias pediátricas, no es rentable para el privado tener una guardia pediátrica. Bueno, perfecto, pero en el medio vos tenés una persona que paga una prepaga todos los meses, que está pagando ese servicio que
los centros de salud privados no prestan porque no es rentable. Bueno, entonces sentemos a las partes, sentemos a las prepagas, sentemos a los privados, ver, bueno, tiene que existir un servicio de asistencia pediátrica, bueno, ¿cómo hacemos mínimamente? Empecemos a gestionar lo que haya que gestionar, a coordinar recursos, a coordinar ideas y así empezar a encontrarle soluciones a las determinadas cuestiones que se van planteando. Lo mismo el plus médico, digamos, que también es toda una cuestión. Ahora, en lo personal, esto pasa a ser una opinión personal, no, la ley que prohíbe el plus no creo que venga a darle solución a la cuestión, si no encuentra esa decisión política establecida a través de una ley, si no encuentra de verdad un acatamiento, un compromiso, no solo de los médicos, sino también de las prepagas, que es necesaria esa coordinación. Uno por ahí tiende a pensar que el responsable del plus médico es el médico que lo exige, pero la realidad es que por detrás tenés una prepaga que le establece un precio a determinado servicio de salud que no es el concreto y el real, digamos. Entonces ahí falta también un diálogo que hay que darse, de sinceramiento, decir, bueno, efectivamente las prepagas no están pagando como tienen que pagar, porque pareciera como que es dado esta situación de que, bueno, pagan a 60, 90 días. Bueno, veamos cómo coordinamos para que eso se solucione, digamos. Lo del Consejo Intersectorial lo que busca más que nada es, bueno, una mesa donde se vuelquen todas las temáticas y encontrar la manera de ir resolviéndolas. ¿En qué instancia está? ¿Ya lo presentaste? Lo presenté, fue girado, bueno, esto lo cuento porque por ahí no todos tienen por qué saberlo. El trámite legislativo, una vez presentado el proyecto, se le da ingreso y es el presidente del cuerpo, en este caso el doctor Maradei, que es el viceintendente de la ciudad, quien tiene las facultades para girarlo a determinadas comisiones según la temática. Bueno, en principio todo indicaba que debería haber sido girado a la Comisión de Salud, pero también es cierto que es una cuestión muy importante. Bueno, así lo entendió el doctor Maradei, entonces lo giró a la Comisión de Conjuntas, que es donde está la representación de todos los concejales y todos los bloques. A esa comisión se giran aquellas problemáticas o temáticas que tienen que ver o que hacen a la importancia de todos, ¿no? Así que bueno, está en comisión conjunta y habíamos fijado una primera reunión para el martes pasado, que donde iban a estar, se iban a ser presentes los representantes locales de la salud pública provincial, digamos. Habían sido convocados el doctor Gorla, el doctor Rocco y la doctora Wesolowski, que son Hospital Centenario, Hospitalito Baggio y el Centro de Salud Franco, que son de carácter provincial. Bueno, se tuvo que suspender porque fue lo de la CARU y la presentación del informe. Así que, bueno, en principio tenemos conjunta el lunes, volveremos a fijar una nueva reunión. La idea es poder darle un debate amplio, seguramente no tenga sanción antes de fin de año, porque la idea es poder darle a todo aquel que considere que tiene algo para aportar, que darle la posibilidad de hacerlo. Después pasaremos al debate el presidente municipal tendrá mucho para aportar también, dado que es médico y que además trabajó durante 4 años justamente en el sector de los centros de salud y demás. Ya que mencionaste el resto de los bloques y esto de trabajar en conjuntas, ¿cuál es la relación? ¿De qué manera trabajan con el resto de los bloques? ¿Con el Frente Renovador? ¿Con Cambiemos? Bueno, ahí tengo necesariamente que hacer alguna diferencia por ahí con mi bloque. En lo personal, tiendo a trabajar continuamente con los dos bloques de la oposición, ya sea Cambiemos y el Frente Una. Por esto de que en lo personal creo que todos tenemos algo bueno para aportar siempre. Me parece que el diálogo es fundamental, que más en un ámbito legislativo donde algunas cosas necesariamente yo creo que deben salir por consenso y por unanimidad. Entonces me doy ese trabajo, esa instancia de debate y diálogo con la oposición. ¿Qué haces? ¿Mantenés reuniones con...? Subo, ellos están arriba y yo subo generalmente
Ajá. No todas las mañanas, pero cuando hay algún tema así, subo, hablo con ellos, charlo con ellos. ¿El resto de tus compañeros de bloque no tienen esta costumbre? No. Sos la única que sube, entonces. Sí, creo que sí. No, en realidad, sí, podría decir que sí. Subo. Para mí es fundamental saber su postura, qué piensan. ¿No? Tengo muy buena relación con la oposición, más allá de lo político, tengo buena relación personal también. Bien, bueno, ¿y eso te ha servido, te ha ayudado a la hora de, sí, por ejemplo, en esto? Sí, por supuesto. Yo cuando presento el proyecto de salud, lo que hice fue automáticamente convocarlos a que participen ellos también. A mí me parece que es fundamental que así sea, y más en un tema como la salud, que si bien la política atraviesa todo, ¿no? Y así tiene que ser porque es la única herramienta capaz de modificar realidades para bien, y a veces para mal también, pero en este caso buscamos que sea para bien. Hay cuestiones como la salud donde lo partidario debería correrse un poquito. Creo que necesariamente tiene que ser así. Bueno, Guillermina, se nos va el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias por tu visita a Observadores, un placer. No, gracias a vos por la invitación y cuando quieran, a disposición. Bueno, igualmente. Hacemos una pausa y ya volvemos para despedirnos.